Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional diario, el mejor momento de nuestro día. Bueno, ¿qué te parece ahí donde estás? Tú me acompañas y vamos a hablar un ratico con papá. Padre Celestial, muchas, pero muchas gracias. Primero que todo, Señor, por darnos un día más de vida, Padre. Gracias porque hoy hubo un alimento, un pan en nuestra mesa, Señor. Gracias porque sabemos y tenemos la confianza que mañana también lo habrá, y pasado mañana y el resto del año siempre va a haber un alimento en nuestras mesas, Señor. Que aunque tal vez la situación en algunas casas esté escasa y hay esa incertidumbre, lo creemos por fe, Padre Celestial. Así como esa viuda de Sarepta que todos los días iba y sacaba harina y aceite, y la harina y el aceite no cesaba, todos los días tenía alimento para él, para ella, para su hijo, para el profeta, siempre había alimento, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que así será en nuestras casas, Padre, de que como dice tu palabra, no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor, y hemos sido justificados por ti en la cruz, Señor, y sabemos que tú siempre nos darás lo necesario y aún más, como dice tu palabra, nos darás aún más para que podamos bendecir a los necesitados, bendecir a los otros, Señor. Para que no seamos como aquel hombre, Señor, que acumulaba y acumulaba grano, y un día se dijo: voy a hacer graneros más grandes para seguir acumulando riquezas, y vino esa noche y le dijeron: necio, mañana vienen por tu alma, y partió. Murió y quedó toda la riqueza ahí. Lo que tú nos dices es compartir, y nos bendices para compartir con los demás. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, y gracias porque así sea poco, Señor, nos has enseñado a compartir, Padre Celestial, y que si aún, como decía Pedro, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, sé sano, ¿sí? Oro por ti, doy un abrazo, eso es lo que tengo para dar, para bendecir a alguien, con eso los bendigo, Padre Celestial, porque no se trata solo de lo monetario, Padre amado, sino de una palabra de aliento, un abrazo, una palabra de apoyo, una palabra de ánimo, una palabra que levante a alguien que cayó, Señor, que no sea juzgando al que cayó, sino una palabra que lo levante, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas cada día, Señor, a ser como tú, Jesucristo, a ser como tu Hijo, a ser ese Hijo que da misericordia, gracia, amor, que perdona, Padre Celestial, que nos enseña a restituir, Padre. Y hoy ahora me acuerdo de allá cuando Jesús va y come con Zaqueo, este hombre que era odiado por todos, pero no se sabe que hablaste con él, pero transformarse su vida de tal manera que se arrepiente de sus malos caminos, y no solo se arrepiente, sino que restituye a quienes les hizo daño, Padre Celestial. Y esto es lo que nos enseña, Señor, que no solo es arrepentirnos de nuestros pecados, sino que es también apartarnos de nuestro pecado, no volverlo a cometer, y restituir a quienes le hayamos hecho daño con ese pecado, Padre Celestial. Esos son frutos de arrepentimiento. Gracias, Padre, porque hoy nos llamas, Padre Celestial, a pedir perdón, a perdonar, a restituir, Señor, a agradecerte, Señor, porque tú fuiste el primero que nos dio ejemplo de perdón. Fuiste el primero que nos dio ejemplo de dejarlo todo y darlo todo por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres ese ejemplo de generosidad, tú eres ese ejemplo de amor, tú eres ese ejemplo de perdón, tú eres ese ejemplo de gracia, de misericordia, de justicia. Eres tú, Señor, y en ti debemos enfocarnos, Señor. Cuando necesitamos tomar una decisión, verte a ti y saber cómo tú habrías reaccionado. Gracias, Padre Celestial, porque cuando estuviste allá, Señor, con todo ese peso, y que le dijiste al Señor: pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como que se haga tu voluntad, Padre. En ese momento nos enseñaste que era negarnos a nosotros mismos, porque tú te negaste a tú mismo, Señor, y te sometiste a obedecer. Te sometiste, te negaste a ti mismo por amor a nosotros, y por eso nos has dicho: ama a tu prójimo. Y qué diferente sería el mundo si nosotros aprendiéramos a negarnos a nosotros mismos y pensar más en el prójimo, pensar más en las decisiones que tomamos que tal vez dañan a los demás, y negarnos a nosotros mismos para que todo fuera mucho mejor. Seguramente sería diferente este mundo, pero gracias, Señor, porque aún en nuestras malas decisiones nos permites corregirlas, Señor, y poder restituir.
Gracias, amado Dios, en esta mañana, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por lo que nos habla, Señor. Y hoy pido para que seas tú quitando esas vendas de los ojos de cada uno de mis hermanos y aún a mí mismo, Padre Celestial. Si hay algo que estoy haciendo mal, Padre Celestial, como dijo el salmista, examina nuestro camino y mira si hay camino de perversidad, Señor, y corrígenos. Enséñanos a salir del mal camino y ir por tu camino, Señor. Gracias, Padre amado, es en el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Dios les bendiga. Decimos que toda la creación, alabe a Dios. Grítalo, grítalo. Alabe a Dios. Vamos. Que toda la Creación. Alabe a Dios. eso. Alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche. Cántale, 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 vamos. Te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, mi corazón. Vamos a cantar todos. Te alabo al sentirlo, y aún cuando no. Vamos. Te alabo y sé que estás en control. Él tiene el control, Él tiene el control. Vamos. Es más que un sonido, es adoración. Y esto lo vamos a gritar. Y cuando alabamos, ¿qué pasa? Caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Vamos con nuestras palmas. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que en la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, le alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios, mi corazón. Levanta tu voz y alaba al Señor, vamos. Alaba a Dios, mi corazón. Oh, yo alabo. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Dilo, no me detengo. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar?
aleluya. Dice la palabra del Señor que todo lo que respire. Buenos días, tierra deseable. Qué gusto para nosotros poder disfrutar con todos ustedes este tiempo devocional. Sabes, es un tiempo maravilloso porque no solamente lo disfrutamos, no solamente meditamos en lo que el Señor nos dice a través de la palabra, sino que también es un tiempo y es una reflexión que la podemos compartir con otros y podemos meditar todo el día sobre lo que Dios habló en el día de hoy. Hoy el mensaje lo hemos titulado El gran y sabio plan de Dios. Y es que cuando Dios tiene un plan para ti y para mí, ¿sabes? Lo ejecuta de una manera tan especial. Él sabe dónde van todas las piezas, sabe los momentos, sabe los tiempos, sabe los lugares, todo lo hace perfecto en su tiempo. Por eso te invito a que lo reflexiones, a que mires la cita bíblica que te estamos diciendo, a que estudies allí y medites sobre lo que hoy viene a traer este mensaje a través de la palabra de Dios. Entonces, el título viene a ser como cuando en nuestra vida encontramos ese propósito perfecto, ¿sí? Y entendemos, bueno, pasé por este momento, pasé por un leve tiempo de tribulación, o pasé por un tiempo difícil, o pasé por este valle y no me di cuenta, pero hoy en día entiendo que todo esto fue necesario, ¿para qué? Para que mi vida fuera edificada sobre la roca, sobre el momento, sobre Dios, sobre los tiempos, sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no lejos está lo que le pasó al personaje en nuestra historia. Hoy vamos a meditar sobre Génesis, el capítulo 42, versos del 1 al 38, qué pasó con José y sus hermanos. Para entrarte un poco en contexto, José había sido vendido en Egipto a unos mercaderes por sus hermanos, porque él se puso a hablar de sus sueños, de todo lo que Dios le había regalado a través de ese don de interpretación. Y sus hermanos se pusieron enojados contra él, si no les gustó, sintieron que él estaba como teniendo esos aires de superioridad y ellos se sintieron muy mal y por eso fue que pasó todo lo que pasó. Después de ser vendido, llegó a la casa de Potifar. Allí se gana el favor de Potifar, pero allí pues es acusado por la esposa de Potifar y luego es llevado a la cárcel. Allí tiene el encuentro con el panadero y el copero del faraón y bueno, todo se desenlaza en que un día llega ante el faraón a interpretarle los sueños y de ahí deduce que él iría a ser la persona, después del faraón, la segunda persona más importante en el país. Y con eso, pues salvaría no solamente la nación, sino también a su familia. Así que vamos, acompáñame, qué fue lo que pasó para que meditemos juntos y para que miremos en el contexto cuál es ese plan que Dios tiene, qué es lo que Él hace y por qué el Señor pone en el corazón de José no solamente como probar el corazón de sus hermanos, sino también ser ese instrumento de corrección para ellos. Entonces dice el capítulo 1 al 4, cuando Jacob vio que en Egipto había alimentos, les dijo a sus hijos, ¿qué hacen aquí mirándose unos a otros? Dijo además, ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto, vayan allá, compren alimentos para nosotros, para que no muramos, sino que sigamos con vida. Entonces había hambre en el país, había una persona allí en Egipto que el faraón había delegado para que administrara durante lo que pasó, los 7 años de abundancia y luego esos 7 años de escasez que vienen. La historia es magnífica. Si tú la empiezas a meditar y a leer, te aconsejo que lo hagas porque es magnífica. Puedes extraer de ahí cosas maravillosas. Entonces, ahí en ese primer punto, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Y dice así, dice, Dios usa la prueba para bien. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo cuando dices sí. Yo pasé por una prueba, pero mira que Dios usó todo lo que me pasó para bien. Y es así, no lejos de la historia. Dice, al presentarse la hambruna en el país, Jacob y su familia estaban en manos de ese nombrado gobernador, de ese administrador. Jacob, lejos de saber que era su hijo José, el que en un tiempo atrás le habían dicho que lo había devorado
un animal salvaje. Él no sabía, no conocía, y sus hermanos sí que menos. Ni siquiera querían presentarse a Egipto porque eso les traía el recuerdo, ¿no?, de lo que ellos habían hecho. Entonces, sería ese personaje al cual ellos deberían dirigirse para solucionar lo que estaban viviendo. Egipto, para los hermanos de José, significaba un recuerdo no grato. Inmediatamente se acordaron de lo que hicieron en el pasado con su hermano. Además, su padre no envía a Benjamín temiendo que alguna cosa le pasara como lo pasó José en el pasado. Entonces ya Jacob se iba a jugar esas cartas de esa manera. Dijo, no voy a enviar al menor, no sea que le acontezca algo. Entonces ya aprendió de la lección, ¿cierto? Y entonces dice, no van ustedes 10, hacen la gestión de traer la comida y todo, pero Benjamín se queda conmigo. Del 5 en adelante vamos a hablar de ese instrumento, de qué es lo que Dios hace en la vida de José para corregir y bendecir a sus hermanos. No solamente confrontarlos, sino que como estamos hablando de que el gran plan y sabio plan de Dios es tan maravilloso que Él no solamente conoce el corazón, sino que saca a la luz todo para que nos pueda servir para enseñanza, ¿cierto? Entonces el 5 dice, como había hambre en la tierra, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país y quien vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como si no les conociera. ¿Y por qué José tuvo esa actitud? Alguien diría, pero no tenía la necesidad, porque no les dijo, oigan, yo soy José, su hermano, porque no era el tiempo. Hay momentos donde el Señor te indica exactamente lo que tienes que hacer y hay momentos donde Dios te dice, espera, escucha, simplemente haz esto. Entonces, José tuvo la paz de no rebelarse ante ellos, sino de descubrir qué había en su corazón. Entonces dice, ¿y ustedes de dónde vienen?, les pregunta. Ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver los puntos vulnerables del país. Ellos le respondieron, de ninguna manera, Señor nuestro. Estos siervos tuyos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un buen hombre, somos gente honrada y nunca hemos sido espías. Pero José les dijo, no, si lo que han venido a ver son los puntos vulnerables del país, les insistía, los confrontaba. Luego ellos les dicen, no, mire, mi padre es un buen hombre, allí se quedó nuestro hermano menor Benjamín, como prueba de eso. Entonces les dice, ok, entonces tráiganme esa prueba, traigan a su hermano menor y así yo sabré que ustedes no son espías. Todo esto acontece en un momento, yo creo que ellos dicen, bueno, ¿qué pasó? Vinimos a buscar grano, resultamos en la cárcel, ¿qué pasa? Bueno, se quedan allí 3 días. Vamos a ver más adelante, vamos a adelantar un poquito en el tiempo. Dice el 17, y José los puso a todos en la cárcel por 3 días. Yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están. Ustedes vayan y lleven el alimento a su casa para mitigar el hambre, pero tráiganme a su hermano menor para probar que sus palabras y no morirá. Les coloca esa condición. Sí, entonces Rubén le responde y le dice, ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso y ahora también nos demanda su sangre. Confronta a sus hermanos y ve lo que hicimos en el pasado. Hoy se está cobrando. Hoy, ¿qué pasa hoy? Nos acordamos de lo que pasó y esto es lo que estamos pagando el día de hoy, ¿cierto? Rubén muy preocupado. Bueno, luego de que acaso, el 23 dice, pero ellos no sabían que José los entendía porque había entre ellos un intérprete y José se apartó de ellos y lloró. Difícil para José, ¿cierto? Encontrarse no solamente con su familia y poder compartir con ellos, sino fingir que no era su hermano, pero todo lo hacía para bien, todo lo hacía para que ellos también descubrieran el propósito. Y bueno,
ordenó que le echaran el trigo en sus sacos, no solamente el trigo, sino que les devolvieran el dinero. Y entonces en el camino uno de ellos va a dar de comer a su asno y se da cuenta de que está el dinero ahí, dice, Dios mío, que le hemos hecho a este señor. O sea, todo les parecía increíble, todo era como una confrontación a su corazón, vinieron los recuerdos de cuando entregaron a José, terrible, ¿no? Entonces el Señor todo lo hace para bien. Bueno, y entonces ahí es cuando José es un instrumento de corrección y restauración para sus hermanos. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué te lo digo? Porque el encuentro esperado, no para los hermanos, sino para José, al verse cara a cara con ellos y ver su actitud, le recuerda la visión, lo que vivió en el pasado, lo que el Señor le había mostrado, cuando Dios le revela su plan y que sus hermanos iban a inclinarse ante él. Aparte, él no les hace el reconocimiento inicialmente porque se convertiría en un instrumento de corrección y restauración para la vida de ellos. Los confronta, los retiene, pero los bendice. Fíjense como dice en el 17, yo temo a Dios, le hace el reconocimiento a Dios. Sí, él de una u otra manera se está dando a conocer a ellos, pero ellos estaban tan aturdidos y tan confundidos de lo que les estaba pasando que no se dieron cuenta. Entonces, luego actúa con misericordia, dándole a entender que teme a Dios, enviándolos a la tierra con dinero, lo que le pagaron por el trigo. Deja a Simeón como garantía para que regresen los demás con Benjamín y así poderle recordar y poderles demostrar que ellos no eran espías, ¿sí? Entonces, luego de eso, del 29 en adelante, habla de todo lo que se desata ahí, ¿no? Entonces, todo lo que pasa. Ellos fueron a Egipto por trigo, fueron por alimento, para bendecir sus casas, y les pasa todo esto. Yo creo que ellos estaban, no, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros venimos aquí, y ahora, bueno, y cuando encontraron el dinero, y dicen, bueno, ¿y ese señor por qué nos devolvió el dinero? Y ahora nos van a tratar de ladrones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Bueno. Entonces el 29 dice, cuando llegaron a la tierra de Canaán le contaron a Jacob su padre todo lo que les había sucedido. Le dijeron, este hombre, el señor del país, nos habló de un tono muy áspero y nos trató como espías del país. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, nunca hemos sido espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ya no vive y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces este hombre, el señor del país, nos dijo con todo esto que ustedes son... Con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen alimento para que el hambre no falte en sus casas y vayan y tráiganme a su hermano menor y sabré que ustedes no son espías. Entonces al momento de vaciar sus sacos, resultó que en el saco de cada uno de ellos estaba la bolsa con el dinero. Cuando ellos y su padre vieron las bolsas con el dinero, sintieron mucho miedo. Pero su padre Jacob les dijo, ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco, y ahora van a llevarse a Benjamín. Todo esto va en contra de mí. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo, si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos, por Benjamín y en mis manos, y yo te devolveré. Y Jacob le dijo, mi hijo no irá con ustedes, su hermano ha muerto, y solo él ha quedado, y si le pasara algo malo en el camino que van a tomar, harán que mis canas bajen al sepulcro con gran pesar. Entonces, difícil toda la situación, todo se enredó, ¿no? Por como lo podemos ver ahí. Punto número 3, Dios nos da su gracia para bien. Luego de esto, de ser confrontados, no solo por recibir la cantidad de grano generosa, sino también el dinero devuelto, esa gracia los puso a prueba. ¿Y la gracia de Dios no te ha puesto a ti a prueba? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz y te dice, no te preocupes por todo lo que hiciste, todo tu pasado y todo tu pecado ha sido consumado en esa cruz. Creo que ahí es donde la gracia de Dios nos pone a prueba cuando decimos, Señor, nos amaste tanto y no lo merecíamos. Asimismo, yo creo que ellos tuvieron que haber sentido la confrontación de Dios, de lo que habían hecho en el pasado con su hermano. Entonces, ahí dice, estaban atemorizados de José, el gran hombre, que no lo pudieron entender, ellos le temían y no sabían cómo enfrentar todo lo que les estaba sucediendo, además de la culpa que no les permitía ser sensatos por lo que hicieron en su pasado.
se les había olvidado, aparte de eso se les había olvidado y no podían decirle a su papá lo que había pasado porque ellos habían mentido. Y eso era una mentira que habían llevado por años y años, no, que José Lobo mató un animal salvaje, ¿sí? Y tenían que quedarse con esa mentira. Y Jacob sufriendo porque no iba a enviar a Benjamín. Entonces, la aplicación que tenemos hoy para esto es la reacción del padre. También era una prueba para ellos. Él no se las puso fácil tampoco, no les dijo, sí, llévenselo y confírmenle a ese señor que ustedes no son espías, no. Él se puso difícil también. Entonces, es evidente cómo el dolor, la pérdida de José estaba en el corazón, tan arraigado en el corazón de Jacob, que temía enfrentar y perder también a Benjamín, los hijos de su amada Raquel. Sin embargo, la aplicación nos lleva a ver cómo Dios en su gran plan sabio impactaría la vida de Jacob y sus generaciones, que todo sería y todo obraría para bien. O Romanos 8:28, para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces tengo aquí unas reflexiones y dice, si José no hubiera revelado sus sueños a sus hermanos, no lo hubieran aborrecido. Si no lo hubieran vendido como esclavo, nunca habría llegado a la casa de Potifar. Si la esposa de Potifar no lo hubiese acusado de violación, no habría ido a la cárcel. Si no hubiese ido a la cárcel, no habría conocido al copero y al panadero para interpretar los sueños. Si no hubiera interpretado los sueños, el panadero no habría hablado a favor para interpretar los sueños del faraón. Si el faraón no hubiese escuchado la interpretación de los sueños de José, no lo había nombrado segundo al mando y gobernador de Egipto. Si no hubiese sido el segundo al mando y el gobernador de Egipto en el tiempo de hambruna, los hermanos de José no habrían llegado a él y no se habría desarrollado el propósito de Dios. Por eso hoy yo te digo, todo lo que te pase, siempre la gracia del Señor siempre actuará a nuestro favor, porque recuerda que todo es hecho por Él, en Él y para Él. Para Él siempre irá la gloria, para Él siempre irá la alabanza de tu vida. Todo lo que te pase, que tú digas, esto lo hizo el Señor, esto lo puso el Señor, esto lo cuadró el Señor perfectamente. Entonces, cuando le das ese primer lugar a Dios, es cuando entiendes que realmente el propósito de Dios ha sido desarrollado a través de su amor en tu vida. Por eso ese es el gran plan y sabio plan de Dios que hoy viene a traerte para que reflexiones. Tierra deseable, Dios te bendiga.